una razón para dar, no será incondicional. Ya. ¿Es malo no soñar? No es malo ni bueno, solo hay que entender por qué soñamos. Ese entendimiento te brindará al otro. ¿Por qué el amor dura poco? No es amor. El amor que llamamos la mayoría dura poco porque, supongamos llamémosle amor a esa cosa, dura poco porque éstas están dirigiéndose en base a las expectativas que tenemos. Donde hay expectativas hay gustos y disgustos. Aparentemente llamo amor a eso, me llama constantemente, se preocupa por mí y es amor puro. No, está concentrando su vida en ti, pronto empezará a controlarte, o viceversa. Entonces, ¿eso qué es? Dependencia, es el nombre que le hemos dado, dependencia, o atadura psicológica o emocional, etcétera, etcétera. Entonces, hay que entender eso. Ahora, ¿por qué dura poco? ¿A qué llamamos la mayoría amor? Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, el amor no se puede explicar, dicen la mayoría, es comprensible, y sin embargo tratan de definirla. Hemos hablado acerca de equilibrio, ¿ya? Eso que llamamos amor, la mayoría es equilibrio. Dependerá de cuánto lo mantengas y cuánto no. Lo otro es armonía, entonces podemos hablar de amor. Hay una clase que hemos tocado esos aspectos, así es que un repaso no estaría de más. Pero ¿dónde puede repasar? Ya le entregaremos una página. ¿Cómo llegar al entendimiento? ¿Cómo llegar al entendimiento? Bien. Cuando aceptas no vas a entender. Cuando rechazas no vas a entender. Pero cuando lo tienes ahí, y sin obligación, ni presión, ni premio, ni castigo, entonces tal vez puedas abrir la puerta del entendimiento. Para entender debe uno estar en silencio. Silencio, y debe observar y entender lo que observa. Tratar de captar lo que es en sí la guerra. No condenar la guerra, sino descubrir la guerra misma. Porque si deseamos la paz, no podemos entender. ¿Cómo manejar la ansiedad? Si manejamos la ansiedad, estamos generando un esfuerzo. ¿Cómo manejar? Fácil. Si quieres manejar tu ansiedad, puedes hacerlo con inteligencia, o muchos llaman emocional. Eso significa trata de sonreír, trata de pensar en algo bonito. Entonces lo estás controlando, pero no estás entendiendo. ¿Cómo manejar la ansiedad? Hay de diversas causas. Concéntrate, pues sal a correr, piensa positivamente, escucha música clásica o otra clase de música y vas a controlar. ¿Se puede llevar una vida sin expectativas? No. No puedes decir no debo tener expectativas. Solo debes entender lo que implica esto, y eso es ya estar sin expectativas. En un examen de admisión se tiene que estar atento, concentrado. Muchos están concentrados, van con una opción, quieren un resultado, y eso paraliza su espontaneidad y su naturalidad. Pues, concentrado, porque si no estás atento, para entonces las 2 horas que se le ha concedido ya pasaron, y solo te has dedicado a unas preguntas. Entonces la atención te implica qué hora es, a qué hora es, etcétera, etcétera, etcétera. El dolor debe ser entendido y no evadido. ¿Cómo logro entender? ¿Ven? Cuando tenemos la idea de que no debo tener dolor o sufrimiento, estás buscando un qué pensar. Cuando dices, voy a entender mi dolor, voy a comprender, entonces recién nace la madurez. La madurez no depende de la edad, depende de cuánto estás entendiendo. Entiende poniéndote atención a ti mismo, la manera como reaccionas, la manera como tratas a los demás. No condenes lo que has hecho, lo que estás haciendo, o tus sueños, no, sino hay que entender todo ese panorama. Pon atención a la manera como tratas a los demás, cómo te comportas, cómo caminas, si hay agresividad, si hay paciencia, etcétera, etcétera. Más o menos como en la última hoja se menciona. ¿Cómo podemos conocernos?
por un tiempo les acompañará hasta que empiecen a detectar lo que se menciona. El resultado de pensar no en expectativas es equilibrio. El resultado de pensar no en expectativas es equilibrio. El resultado de pensar, o sea, si no pienso en expectativas es equilibrio, no, sí, de hoy en adelante voy a tratar de no pensar en las expectativas, no, hay un esfuerzo, estás equilibrando. Armonía es estar con la expectativa, entender lo que ello implica, eso es todo. No hay su aprobación ni su desaprobación, sino su entendimiento. ¿Ve? Es libre. ¿Cómo funciona el texto de la cuchilla de doble filo? La cuchilla de doble filo es: si te preocupas por los demás, te alejas de ti mismo y haces que se aleje de sí mismo. ¿Sí? Esa persona. Esa es la cuchilla de doble filo. Si me preocupo por los demás, me alejo de mí mismo y hago de que se aleje de sí mismo. Ambos estamos alejados. Pero cuando entiendes, no te alejas de ti mismo y así puedes decirle algo para que piense, y eso no implica que te alejes. Si no, habrá esto de: hice tantas cosas por los demás y no hice yo, profesor, por mí mismo, y este tipo desagradecido. Bueno, esa es la cuchilla de doble filo. Muchos se alejan de sí mismos por darle el 100% trato a su hijo. Le amarran su zapato, le bañan, lavan su uniforme. ¿Cuántos años tiene? Tiene 9, 10, 11, tiene 2 y siguen preocupándose. Ya no hay tiempo para ellos. No tengo tiempo. Fácil. Llame a sus hijos. ¿Cuántos años tienen? 7, 8, 9. No tiene tiempo. Hoy tendrá tiempo. Converse a lo que llama su pareja y dígale de que tiene esa situación y no tiene tiempo para estudiar, para hacer sus cosas. ¿Sí? Convoque a todo el batallón. Ahora empiece a decirle de esta manera: vamos a darle tiempo, mucho tiempo a la señora. Hijos, su mamá quiere descansar un poco más. Así que, ¿qué cosas pueden hacerlo ustedes solos? Bueno, bañarnos. ¿Qué más? Amarrar nuestro zapato. ¿Qué más? Cambiarnos. ¿Qué más? Bien. Y levantarnos por nosotros mismos. Ya. De tal manera de que, entonces, a ver si ocurre. Entonces, desde el pequeñito hasta el más grandecito, programaron el reloj para levantarse. 6. El más pequeñito se levanta, se va a la ducha, se baña, así, el otro estaba... Y al final, ya listo para el desayuno, todos ahí uniformados, listos. La mamá lo que hizo es levantarse, preparar el desayuno, servirles, y luego se fueron. Tiene todo el tiempo del mundo, está con mucha energía. ¿Cómo dice que no hay tiempo? Por favor. Usted hace cosas que los demás deberían hacer y así los debilita. Y se debilita usted, hablando de debilitarse. Así que hay mucho tiempo. ¿Cómo funciona el texto de la cuchilla de doble filo? Esa es más o menos, aunque anteriormente no lo hemos mencionado, pero ya que toca, sale ejemplos de ese sentido. ¿Cómo sentirnos? ¿Cómo sentirnos? No hay un buen sentir y un mal sentir. Lo que hay es y punto. Así que solo entiende eso. Estoy aburrido. ¿Y qué hay que hacer? ¿Eliminar? Por favor. El aburrimiento es aburrimiento. Eso es todo. Entiende por qué estás aburrido. De repente no has comido, no has dormido. Vamos, muévete. ¿Pero qué haces eliminando tu aburrimiento? Solo pasa, no puedes hacer nada. Todo cambio es esfuerzo, es lucha. ¿Cómo alejar pensamientos negativos que nos hace sentir menos que los demás? ¿Cómo alejar pensamientos negativos? No puedes alejarlo, puedes alejarlo, sí, pero están ahí. Con la concentración puedes alejarlo, pero están ahí. Te perseguirá como una sombra. Así es que una manera de terminar este dolor y esta catástrofe es: hola pensamiento, ¿qué tal? ¿Que ya no te vas a oponer? No, ya no. Si quieres, acompáñame. Tengo muchas cosas que hacer. Por ahí empiece si quiere terminar con esa batalla. Entonces está ingresando al entendimiento, a la comprensión de taquito, sin darse cuenta. Y en la noche, si hay pensamientos así que antes luchaba, diga: hola, ¿qué tal? Recuerdo pensamiento. Es un diálogo interno.
que ya no te vas a oponer. No, ya no. Es como si el pensamiento mismo se respondiera. Es el mismo pensamiento que crea su opuesto. No hay dos pensamientos, hay uno que crea su opuesto, su eliminación. Hola, ¿qué tal recuerdo? ¿Qué tal pensamiento? ¿Que ya no te vas a oponer? No, si quieres puedes acompañarme porque estoy cansado, voy a descansar. Por primera vez has descubierto de que no hay su opuesto. No se aprobado ni condenado. Entonces por ahí empieza y entenderá lo que hemos dicho. Cuando mencionamos, quiero olvidarte pero no puedo, quiero sacarte de mí pero no puedo. Alternativa A, lucha con el recuerdo. Alternativa B, decide no luchar. Alternativa C, no apruebes ni desapruebes. ¿Dónde está la paz? En la C más o menos por ahí va. ¿Cómo alejar pensamientos negativos que nos hacen sentir menos que los demás? No es cuestión de alejar. ¿Cómo logro no sentirme inferior ni superior? Ya, ¿cómo logro no sentirme inferior ni superior? Siéntete superior, solo entiende ese acto. Siéntete inferior, solo entiende ese acto. No hay cuestión de decidir. Entonces la paz estará contigo. ¿Acaso yo cuando me siento superior, tal vez en una desatención me siento superior? Sí, pero luego me doy cuenta, estoy nuevamente en la realidad. Tal vez me sienta inferior por desatento, luego me doy cuenta. Y eso es todo. Así que es el entendimiento, nada más. Parece que con esto concluimos. ¿Qué es dar? ¿Qué no es dar? Ya lo mencionamos. Saludo, buenas noches, ya. Cuando decimos buenas tardes, saludamos por todas las tardes. Cuando decimos buena tarde, saludamos por esa tarde. Cuando decimos buenos días, saludamos por todos los días. Sí, cuando decimos buen día, por ese día. Buena tarde, por esa tarde. Buena noche, por esa noche. Buenas tardes significa muchas tardes. Buenas noches, muchas noches. Usted dice que dar está condicionado, porque me siento bien, alegre, feliz, pero cuando no damos nada me siento mal. Sí, es un condicionamiento. Sí, está sujeto a ciertos recibimientos de premios, de castigos, ya sea en el cielo o en el infierno. ¿Saben qué significa cielo? Cielo significa armonía. Sí, armonía. Yo no sé en qué están pensando. ¿Infierno qué significa? ¿Saben qué significa infierno? Ya. Infierno significa eso. Lucha interna, guerra interna. Eso es el verdadero infierno. ¿Qué? Que causa el infierno externo. Que causa las guerras externas. Vuestra guerra interna, vuestra guerra externa es reflejo de vuestra guerra interna. Y para terminar la guerra externa no se puede terminar mientras sigas condenando tus recuerdos o tus pensamientos. No, la guerra externa continuará porque es reflejo de esa guerra interna. Cuando no aceptas ni condenas nada que hay en ti, entonces no hay nada que condenar afuera. Terminó. Si pudieran entender esta. Yo cuando ayudo a las personas me siento muy feliz. Es comprensible. ¿Por qué te sientes muy feliz? Eso tienes que averiguar. ¿Porque vas a recibir premio en el cielo? En el cielo, por eso te sientes. Y si no das, te vas al infierno y te quemas. ¿Y quién te ha dicho eso? Vamos. Entonces ahí se ha producido un acto de pensar, o un qué pensar, profesor. Un qué pensar, claro. De seguir ese, como ayudar a las personas. Cuando veo a las personas con mal estado me pone muy mal. Pero usted dice que eso es condicionado. Claro. Si da pues. Da. El acto de dar. Pero si dices algún día volverá lo que he dado, ya está condicionado. Y si dices si no doy me va a ir mal, claro que te va a ir mal, porque vas a estar concentrado y te vas a sugestionar. Vas a estar concentrado y en la concentración vas a cometer atropellos, o tal vez vas a olvidar la llave. Y a ver, me está sucediendo eso por no apoyar. Es porque estás concentrado. Si estuvieras atento no sucedía nada. Entonces nos condicionamos. El ayudar para mí es incondicional. Sé que no va a cambiar la situación de esas personas. Bueno, cuando das, ¿en qué situación se queda la persona que recibe? Ese es el punto. Pero tu dar no está condicionado a que si le ayuda o no le ayuda. Es dar. El acto de dar. ¿Existen personas malas? Y si no existe, ¿cómo se les llama a las personas que violan, matan y pegan?
Ya. Existen personas malas. Diremos, existen personas con expectativas y que están en confusión. Eso es todo. Y su confusión le lleva a cometer esos desatinos. Están concentrados, ¿no? Y se genera todo eso. Llaman a las personas que violan, matan, claro. Violan. ¿Por qué? Eso habría que entender. ¿Dónde ocurren más las violaciones? ¿Con personas extrañas o dentro del entorno familiar? Dentro del entorno familiar. ¿Y por qué ocurren esas violaciones? ¿Porque usted no es capaz de decirle a alguien para salir? ¿Y ve usted la facilidad en la que se encuentra? Aprovechando de la ausencia de sus padres, tal vez, o de sus familiares, o el que llamamos padrastro se aprovecha de ella. Claro, una madre que está concentrada dejará a sus hijas o a sus hijos al compás de estas personas, porque está concentrada. Pero si estuviera un poco más despierta, y también habría que mencionar las vestimentas, las ropas que influyen en los demás, con las mejores de las intenciones, por cierto. Así que una mente atenta aminoran todas esas cosas, porque puede cuidar a los demás. Estaba en un restaurante almorzando y de repente una pareja ya más o menos de edad, estaban ahí con su pequeñita, parece que era su única pequeña, chiquita de 7, 8 años. Y de repente vienen otros niños del otro lugar y conversan con la niñita, juegan, y el pequeñito le dice: ven, vamos allá, vamos. Los padres seguían conversando. ¿Bien? Pensemos en las posibilidades. ¿Qué podría haber ocurrido? Ellas están concentradas, pero si estuvieran atentos, diría: un momento, no, pensaría en un rapto. Claro. Entonces, ¿qué sería si es su primera pequeña y su única pequeña? ¿Qué sería cuando desaparece su pequeña? Sería una catástrofe. Entonces, la falta de entendimiento. Solo confundida. Hay solo confusión en las personas. Muchas veces no hay personas malas ni buenas, lo que son solo hay expectativas y esas las confunden. Confunde eso. Si tengo expectativas, voy a mandonear en la casa. Haz esto, te he dicho que hagas esto, ¿sí? Haz lo que te estoy diciendo. Me estás faltando el respeto, salúdame. Bien, pero cuando entiendes todo eso ya no estás en eso, entonces, ¿ven? Es la idea que tienen que les hace actuar de esa manera. Pero cuando entienden esas ideas que almacenó desde pequeño, entonces disminuye toda esa presión. ¿Cómo estar atento cuando estoy leyendo mientras? Sí, esta es una pregunta que me invita. Alguien me decía: profesor, no puedo concentrarme, mañana tengo un examen. No puedo concentrarme. ¿Bien? ¿Está luchando con qué? Hay un recuerdo, tal vez un despido o un abandono. Ese recuerdo está presente. ¿Qué está haciendo ella? Está tratando de bloquear. ¿Sí? Está tratando de bloquear ese recuerdo. ¿Cuál es importante en esta situación? Este no es importante. Lo más importante es ese recuerdo, ese pensamiento que quiere estar. Ahora, una manera de concluir con ese calvario es estar con ese recuerdo y también estar atento. Cuando el pensamiento no encuentra su opuesto, ni aceptar ni condenar, entonces todo ha terminado. Puedes estar atento, aunque haya bulla. Aunque haya bulla. Y con esto, ¿en qué consiste transformación y revolución? La transformación es parcial, la revolución es total. La transformación son actividades. Transformación, podemos hablar de conversión. Por ejemplo, si llevamos un prototipo para que lo convierta a otro prototipo, a otro formato, entonces estamos hablando de transformación, de conversión. Esto no me conviene, ahora paso a otro formato. No me conviene, paso a otro formato. No me conviene, y así va cambiando. Es transformación.
Transformación viene con el que pensar. Por ejemplo, tengo un dolor, quiero que me digas qué hacer, viaja, qué hacer, bueno, anda al médico, qué hacer, concéntrate, qué hacer. Bien, eso se llama transformación. Revolución es cuando hay el acto de pensar, voy a entender mi dolor, a ver. Vas entendiendo en tu diario vivir, ¿ve? Entonces eso es revolución, es total. ¿Es verdad que los niños de 3 años ven fantasmas? ¿A qué se debe? Los niños, desde que antes de nacer ya se les influye incondicional, o sea, ya se les influye de manera indirecta y directa cuando ya nacen. Hay influencias emocionales, psicológicas, físicas y ambientales también. Es un todo. Todo ese aparato entran por sus sentidos. Yeah. Muchos de los niños ven cosas, pero no entienden esas cosas. Ahora usted está como un hombre entendido para acompañar en su crecimiento, en su madurez. ¿Qué es? Madurez es hacerle que vea, sí, pero que entienda acerca de lo que está viendo. Porque si no entiende acerca de lo que está viendo, acerca de lo que está escuchando, entonces se está quedando grabado ideas que no son y que esas repercutirán en lo sucesivo. ¿Ya? Ven fantasmas, ven cosas donde no hay. ¿Por qué algunas personas son agresivas y sufren de algo? ¿Por qué son agresivas? La agresividad va a depender de la cantidad de expectativas que tengo. Si he dormido psicológico o emocionalmente en algo, entonces seré agresivo. Así como hay una extraordinaria dependencia, sin ti no puedo vivir, tú eres la razón de mi existencia, ¿sí? Bien, eso hay una proporción muy grande. Ahora vean lo contrario. Cuando algo toca o alguien toca ese algo que le da seguridad o protección, entonces saldrá su agresividad. ¿Ya? Todo eso. ¿Por qué algunas personas son agresivas? Sufren de algo.